cuán placentero es encontrarnos una vez más para analizar lo que Dios tiene de consejo para nosotros en esta ocasión. Hoy estamos llegando a la culminación de un ciclo de temas que hemos tratado con relación a lo que es la mayordomía. Y el tema de esta noche nos va a conducir a que entendamos de una vez por todas que la mayordomía tiene amigos, pero también tiene enemigos. Los amigos que en primera instancia encontramos con relación a la mayordomía viene del mismo cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo y los ángeles. Los enemigos que tenemos aquí en esta tierra también tiene un Padre, que es Satanás. También tiene sus secuaces, que son sus ángeles, pero lamentablemente algunos de nosotros nos unimos a él y contrarrestamos toda la bondad y la misericordia que Dios tiene para otorgarnos a cada momento de nuestra existencia. Vamos en esta noche a que la Biblia nos ilustre sobre las tentaciones cumbres de Satanás. Ahora, cuando decimos tentaciones cumbres de Satanás, no es que estemos evaluando y hayamos hecho todo un listado de tentaciones, eso se nos haría imposible. Pero por lo menos hay tres elementos que encierran en sí la bondad y voluntad de Dios para con nosotros a través del programa de la mayordomía. Y lo que vamos a notar en esta noche es que el enemigo está interesado en desbaratar exactamente como la misma divinidad ha construido para nuestro bien. Leamos Mateo capítulo 26 y el versículo número 41. Y vamos a encontrar un consejo emanado directamente de nuestro Señor Jesucristo, que lamentablemente muchos no hemos prestado atención a ese consejo. Si hubiéramos hecho caso a lo que Jesús nos dice, cuántos sinsabores nos hubiéramos evitado en el transcurso de nuestra existencia. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. ¿Qué elementos ha dejado Dios a nuestra disposición para que le hagamos frente a las tentaciones que Satanás coloca continuamente en el transcurso de nuestra vida cristiana? Habla de velar y orar. Ahora, el apóstol Pablo nos dice cuál es la intensidad con la cual tenemos que orar. No es orar como lo que comúnmente conocemos, las oraciones circunstanciales en la vida de una persona. Más o menos, ¿cuántas oraciones podría hacer una persona en el día de manera circunstancial? Vamos a mencionarlas. La primera sería a la hora de ¿qué? De levantarnos. La segunda sería a la hora de tomar el desayuno. La tercera sería a la hora de tomar el almuerzo. La cuarta sería, si algunos cenan, entonces la cena. Y la última sería ¿cuál? La de irnos a acostar. Hemos orado, ¿verdad? Pero hemos velado. No hemos velado. No estamos atentos a los acontecimientos que están pasando en la vida. Hemos hecho lo que es rutinario para nosotros. Entonces, el apóstol Pablo nos dice, ustedes tienen en primera a los Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Sin cesar no quiere decir que tenemos que pasar todo el día orando. Si hacemos eso, vamos a descuidar las otras fases de nuestra existencia y nuestro desarrollo. Orar sin cesar significa de que debemos tener en nuestro diario vivir un momento o momentos específicos para la oración.
Ahora, cuando decimos específicos, no significa porque es tanto como programar la oración y nos volvemos otra vez rutinarios. Es que en cualquier circunstancia de nuestra vida, nosotros tenemos que buscar la dirección divina. Y eso es orar sin cesar. En manuscrito 17 de 1893 nos ilustra la posición de nuestro Señor Jesucristo frente a la tentación. Y dice así: Cristo no se iba a colocar en peligro para complacer al diablo. Pero ¿cuántos hoy día pueden resistir ese reto? Otra de las definiciones que se da con relación a lo que Satanás hace con nosotros o quiere hacer con nosotros, dice es que muchas veces tentamos al diablo para que él nos tiente. No lee nuestros pensamientos el enemigo, pero ve cuáles son nuestras inclinaciones y a través de nuestras inclinaciones está observando cuáles son nuestros deseos. Y entonces él llega a conceptuar, está entretenido en esto, entonces él quiere de eso. Y como yo tengo suficiente hasta saciarlo, entonces le voy a ¿qué? Le voy a dar. El deseo de toda la gente, es página 126, nos dice cuál debe ser nuestra posición. Y dice así: muchas veces, cuando Satanás no logra excitar la desconfianza, nos induce a la presunción. Si puede hacernos entrar innecesariamente, esa es una palabra clave, si puede hacernos entrar innecesariamente en el camino de la tentación, sabe que la victoria es suya. Dios guardará a todos los que anden en la senda de la obediencia, pero el apartarse de ella es aventurarse en terreno de Satanás. Así que un dicho común: soldado avisado no muere en guerra. O sea, está listo. Vienen las circunstancias adversas, sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo enfrentarla. En Eventos de los Últimos Días, en la página 179, nos habla de dos males ya directamente en la iglesia que nosotros podemos enfrentar, y es darle pie a Satanás para que él haga con nosotros según le complazca. Dice así, Eventos de los Últimos Días 179. Si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para que discierna sus engaños, trabajará con su poder maestro para introducir dos cosas: fanatismo por un lado y frío formalismo por el otro, a fin de asegurarse una cosecha de almas. ¿Qué está diciendo Ellen White? Que el diablo hace evangelismo dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Esto es para nosotros. Lo podemos aplicar de una manera secundaria a cualquier persona en este mundo, pero se está refiriendo a nosotros como adventistas del séptimo día. Entonces Satanás dice: este es un hijo bendecido, esta es una hija bendecida. ¿Qué vamos a hacer para que él no prospere? Entonces algunos de nosotros comenzamos a caer en dos situaciones que son opuestas. Y las situaciones opuestas siempre serán peligrosas. Por un lado está el fanatismo y por el otro lado está el frío formalismo. Algunos comenzamos a hacer teología sin ser teólogos por un lado y además de eso sin tener un sustento bíblico. No sé cómo se puede hacer teología, pero pretenden que aceptemos como si eso fuera puño de nuestro Dios, como si Él mismo lo hubiera escrito, así como los mandamientos, y decir: tú no puedes salir de eso, si tú sales de eso, tú estás en serio problema.
Entonces algunos comienzan a arrastrar. Pero por otro lado están aquellos que ni les va ni les viene. Si está lloviendo, está bien. Si está haciendo sol, está bien. Es la misma situación. Nada en la iglesia lo conmueve. Nada de la Sagrada Escritura lo hace que haga de una manera diferente. Y eso Satanás lo va a aprovechar. Entonces nos vamos a detener de aquí en adelante en las 3 tentaciones cumbres de Satanás. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodo y nos vamos a detener un buen poco de tiempo en el libro de Éxodo, porque nos va a ilustrar lo que queremos en esta noche que sea el punto de análisis. La primera tentación la encontramos en Éxodo 8, del 25 hasta el 28. Todas las 3 tentaciones están dentro de un mismo contexto. Sin embargo, aunque están en el mismo contexto, no es una tentación. Son 3 diferentes maneras como Satanás actúa. Lo importante es que no vamos a encontrar ahí la palabra tentación, pero vamos a encontrar el modo operandis del tentador. Y eso es lo que más nos interesa a nosotros, descubrir cómo es que el enemigo nos ataca. Y cuando sabemos cómo nos ataca, nosotros podemos entonces prepararnos, pero no olvidando que debemos contar con un jefe, con un capitán. Primera tentación. Entonces, aquí está en el contexto de las plagas, ¿está bien? Y vamos a ir hasta la última plaga, no leyendo cada una de ellas, pero vamos a ir saltando. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, y como Él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis ¿qué? Más lejos, orad por mí. La primera tentación tiene que ver, el pueblo de Israel estaba pasando por momentos angustiantes y no hacía 2 días. Y en esas circunstancias Dios había suscitado a un líder para sacarlos de la situación en la cual se encontraban allá en Egipto. Pero el gobernante de Egipto se oponía. Y Dios dijo: bueno, vamos a mandarle algunas cosas para que sea conmovido. Pero a pesar de eso no se conmovía. Cuando llegaba una situación netamente adversa y que ya no soportaba, mandaba a llamar entonces a Moisés y a Aarón. Y le decía: bueno, ¿qué es lo que tienen ustedes conmigo? Díganme. Entonces ellos le decían muy gentilmente: Dios nos ha colocado para que este pueblo sea un pueblo completamente diferente y que salgamos de este lugar. Ahora, ¿cuál era el problema de estar en Egipto? La primera tentación, cumbre, tiene que ver, el diablo quiere que el pueblo de Dios adore en Egipto. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa adorar en Egipto? La capital como país, o más que la capital, el imperio reinante de aquel entonces era Egipto. Y por tanto, Egipto representaba al mundo. Pero además, el gobernante tenía una actitud en contra
de las directivas divinas y se había convertido ¿en quién? Se había convertido en Satanás. Conflicto de los siglos, lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando. Conflicto de los siglos, página 269. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia de Dios, del Dios vivo, y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Y entonces sigue diciendo en esa misma página, esto es un ateísmo, o sea, lo que ellos estaban haciendo y actuando. Y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. Ahora, ¿qué es adorar en Egipto? Adorar en Egipto es hacer las prácticas que Egipto realizaba. Máxime si ellos eran esclavos sometidos a un gobierno, sometidos a un dominio. Y en esas circunstancias no existía casi que ninguna libertad para quién, libertad para ellos. Ahora llegan con el pedido y el pedido que le hace dice, bueno, nosotros no vamos a poder adorar aquí en Egipto. Que le dijo, ¿cuál es el problema de que ustedes estén aquí? Hagan las cosas para su Dios y realícelas aquí en este lugar. O salgan un poquito aquí nomás y no hay problema. Entonces, ¿qué dijo Moisés? Si nosotros vamos a hacer de esa naturaleza, lo que va a acontecer es que nos van a echar piedra. ¿Por qué? Dice que el hecho es que los sacrificios que iban a hacer a Dios, los animales que representaban esos sacrificios, eran animales para los egipcios que eran sus dioses y por tanto iban a ser heridos. Entonces le dijo, bueno, tenemos que ir camino de 3 días. Y él les dijo, no, no hay problema, vayan camino de 3 días. ¿Qué acontecía si ellos caminaban 3 días? No habían salido de Egipto. Todavía estaban en la frontera de Egipto. Y por eso Satanás quiere y desea que nosotros como sus hijos también adoremos en Egipto. Vamos a traer la situación a nuestros días. ¿Qué sería para nosotros adorar en Egipto? Sería hacer o imitar las cosas que hace ¿quién? Las cosas que hace el mundo. Y desde esa circunstancia, ¿qué va a acontecer? Pues que nosotros estaremos dando un mensaje completamente diferente a lo que Dios ha colocado como nuestra responsabilidad para con el mundo. Tratamos de imitar al mundo en todas las circunstancias. Queremos hacer evangelismo como lo hace el mundo. Queremos adorar como lo hace el mundo. Y entonces hemos llegado a ser en Efesios y en Corintios. Pablo dice que tenemos que ser imitadores de Cristo. Sin embargo, lo que estamos llegando a ser es imitadores del enemigo, imitadores del mundo. Y algunos creen que tienen que hacer eso para ganar ¿qué? Para ganar al mundo. Pero leímos anoche que cuando nosotros queremos ganar al mundo, el mundo nos está ¿qué? Conquistando. Conflicto de los siglos 272. Así como Cristo era el jefe invisible de su pueblo cuando salió de la esclavitud de Egipto, así lo fue Satanás. ¿Por quién estaba representado Satanás? Por Faraón, muy bien. De sus súbditos cuando acometieron la horrenda tarea de multiplicar el número de los mártires. Vamos a ilustrar un poco más con la Sagrada Escritura qué es adorar en el mundo, qué es adorar en Egipto. Seguimos en el libro de Éxodo, vamos ahora al capítulo número 14 y vamos a leer 2 versículos del capítulo 14. Vamos a leer los versículos 5 y el versículo número 10. Dice así,
Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y el versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. No es fácil, mis apreciados, salir de Egipto. Una vez que nos habituamos a estar en un sitio, las cosas se vuelven mucho más difíciles para terminar con ellas. El enemigo desea que nosotros permanezcamos en Egipto. Los versículos 11 y 12 nos van a dar otra ilustración. Estamos en el capítulo 14, 11 y 12. Y dijeron a Moisés, no había, y ahora aquí está hablando ¿quién? Antes hablaba Faraón, ahora aquí está hablando el pueblo de Israel. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. A los israelitas les costaba mucho trabajo salir de Egipto. Pensaron que era lo mejor que ellos podían tener. En Egipto, según lo que hemos leído, tenían pruebas, tenían dificultades. Pruebas que lo desanimaban a veces en su vida de relación con Dios. Ahora, ¿por qué no es fácil salir de Egipto? Vamos al capítulo 17. Y del capítulo 17 vamos a leer el versículo número 3, 17:3. ¿Por qué no es fácil abandonar Egipto? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Por qué es difícil abandonar a Egipto? Parece, según lo que ellos están diciendo, en Egipto había seguridad. Había seguridad para el pueblo, había seguridad para el individuo y había seguridad para los recursos materiales, o sea, sus ganados. Y entonces, cuando nosotros echamos raíces en el mundo, es difícil salir del mundo. Y algunas veces alguien nos quiere sacar de esa situación, pero nos volvemos ¿a dónde? Nos volvemos hacia allá, hacia ellos. ¿Qué pasa? En el capítulo 34, son varios versículos, pero ustedes los van a leer. ¿Qué acontece una vez que hemos salido de Egipto? ¿Qué significa esto? Una vez que la persona ha abandonado una vida disoluta, una vida pecaminosa, o sea, salió del mundo, salió de Egipto. Una vez que hemos salido, no tenemos que volver a Egipto. Lamentablemente, en el transcurso de toda la experiencia de Egipto a Canaán, siempre había un reclamo en los labios del pueblo en lo general. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Siempre era añorando, siempre pensando en Egipto. Es que en Egipto sí hay comida y aquí en el desierto ni siquiera ¿qué? No se puede sembrar. Somos itinerantes, estamos viajando, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a morir. Aquí no hay sepulcros, en Egipto hay sepulcros. Y en esas circunstancias, algunos dan vuelta a su experiencia de una relación bendecida con Dios para volver a caminos que son inconsecuentes. Pero ¿qué es lo más triste en la vida? Vayamos, estamos mismo con el pueblo, vayamos ahora al libro de los Números. Números capítulo 14.
Y vamos a leer los versículos 1 al 4. Números 14, versículos 1 al 4, leemos de la siguiente manera. Pongamos mucha atención a esto porque lo que estamos diciendo ahora es inaudito que eso vaya a pasar. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos. ¿Cuántos? Era una calamidad nacional. Todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá que muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ya aceptaron, pero lo mejor era ¿qué? Lo mejor era morir. ¿Para qué seguir viviendo? ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y mire lo que pasa ahora. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Sabe dónde estaban ellos? Ahí, en toda la frontera. Daban un paso y ya habían llegado a la tierra prometida. Y sin embargo, una vez que nos acostumbramos nosotros a convivir con las escenas que son devastadoras, no sé por qué tienen un encanto, que nos parece que eso es mejor que lo que Dios nos está dando, que lo que Dios nos está brindando. Ahora, ¿qué aconteció con el pueblo de Israel, hermanos? Es algo que a veces nos acontece también a nosotros. Vamos a regresar al libro de Éxodo, pero vamos al capítulo 20. Y vamos a leer, si yo les digo, ¿qué es lo que dice Éxodo 20, del 3 al 17? ¿Ustedes qué me dicen? Muy bien, los 10 mandamientos. Pero yo les digo qué dice el versículo 1 y el versículo 2, ustedes van a patinar. Muy bien. ¿Qué es lo que dice el versículo 1 y el versículo 2? Esto es muy importante. Y entonces dice así, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué? Que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Al fin, todas las quejas eran ¿para quién? ¿Eran para Moisés y Aarón o eran para Dios? ¿El plan de salir de Egipto era un plan que había elaborado Moisés y Aarón? No, era un plan divino, un plan dirigido directamente por Dios. ¿Qué aconteció con el pueblo de Israel? Ellos vivían entre dos formas de pensar. Vivían entre el recuerdo y el olvido, pero vivían más del recuerdo. ¿Cómo es vivir del recuerdo? Egipto es maravilloso, Egipto es extraordinario, Egipto nos ha dado solaz, Egipto nos ha dado paz, Egipto nos ha dado comida, Egipto nos ha... Bueno, todo, pero no decían Egipto nos está dando palo, Egipto nos tiene esclavizados, no decían eso. Entonces, ¿qué recordaban siempre? Las cosas que eran negativas, pero se habían olvidado de las cosas positivas. Se han olvidado que Dios, con su mano fuerte, con su mano poderosa, los había sacado del imperio mundial de ese entonces, para hacer ellos un pueblo peculiar, un pueblo singular, un pueblo extraordinario, un pueblo maravilloso. Y esos lo olvidaron por completo. Muchas veces nos sucede a nosotros de la misma circunstancia. Vamos a leer una nota en Servicios Cristianos, páginas 57 y 58. ¿Trajeron cinturones? Va a haber turbulencia. Pero es bueno cuando Dios causa turbulencia, porque es la única forma de reaccionar. Es la única forma que Dios dice muy bien, ¿estás o no estás? ¿Eres o no eres? Servicio Cristiano, 57 y 58. Los principios celestiales, ¿de dónde emana nuestra religiosidad?
Dice, los principios celestiales que distinguen a los que son uno con Cristo, de los que son uno con el mundo, ya casi no se pueden distinguir. Tome usted el internet, tome los celulares de las últimas generaciones y entren a algunas páginas lamentables de la iglesia adventista. Y cuando usted ve cómo predican, cómo oran, cómo bailan, cómo danzan, nos cuesta trabajo pensar que eso está aconteciendo en el mundo. Pero dice, cuando los principios celestiales que distinguen a los que son uno con Cristo, de los que son uno con el mundo, ya casi no se pueden distinguir. A ver, ¿qué está pasando? Los profesos seguidores de Cristo no son más un pueblo separado y peculiar. La línea de demarcación es borrosa. El pueblo se está subordinando al mundo, a sus prácticas, a sus costumbres, a su egoísmo. La iglesia ha vuelto al mundo en la transgresión de la ley, cuando el mundo debiera haber vuelto a la iglesia por la obediencia al decálogo. Diariamente la iglesia se está convirtiendo al mundo. Hermano, me puse arrozudo, como dicen algunos de ustedes, al leer esto, que esto esté aconteciendo. ¿Cómo es posible que nosotros vayamos con el evangelio de la gracia, de la salvación, las gratas nuevas a alguien y digan, no, ¿qué interés tengo yo de salir de aquí si yo veo que ustedes hacen lo mismo que nosotros hacemos aquí? ¿Para qué yo voy a salir? No tengo ninguna necesidad de qué. No tengo ninguna necesidad de salir. El mundo es atractivo, pero el mundo no es nuestro hogar. Somos un ave de paso. Abraham, ¿qué es lo que dice de Abraham Hebreos, el capítulo 11? ¿Qué es lo que contemplaba Abraham? Muy bien. El pueblo de Israel contemplaba ¿qué? A Egipto. Abraham contemplaba ¿qué? Contemplaba esa ciudad extraordinaria, maravillosa. Ya en su mente él se veía transportado a ese lugar, disfrutando con Dios y con los redimidos. Extraordinario, maravilloso. Esa es la invitación que tú y yo tenemos. La pregunta es, ¿dónde estoy yo adorando hoy? ¿Qué forma de adoración yo estoy ejercitando? La forma de oración que yo estoy ejercitando me dice a quién yo pertenezco. Bueno, a cortar aquí porque el tiempo está corriendo. La segunda tentación la encontramos en el capítulo número 10 de Éxodo. 10, capítulo número 10. Y vamos a leer los versículos del 8 al 11. Ahora, lo que vamos a observar es que el diablo, cuando ve que es derrotado, él no se da por vencido. Él sigue. Y entonces, ¿qué va haciendo? Va haciendo una escala de tentaciones hasta que nosotros, ¿qué? No resistimos y vamos a caer. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados. Cada vez que había una catástrofe para Egipto, siempre llamaban a los hijos de Dios. Ojo a esto. Volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así que sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Ir a adorar vosotros y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis, y los echaron de la presencia de ellos.
La segunda tentación. Cuando él ve que no puede hacer absolutamente nada con relación a que adoremos en Egipto, Satanás desea tener el control de nuestros hijos. ¿Quiénes van a ir? Van a ir solamente los adultos. No hay situación. ¿Por qué? ¿Por qué Faraón insistía en que fueran los más viejitos, los hombres adultos y no los niños? Dos situaciones claves. Una, si tú sales de viaje y dejas tus niños, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo? ¿Dónde está centralizado todo tu pensamiento? ¿En los hijos qué? En los hijos que tú dejaste. Y por otro lado, el asegurarse, el faraón, de que con los niños él iba a tener asegurado lo que era el futuro cercano, el futuro próximo. Y bajo esas circunstancias, Satanás conoce muy bien la psicología y la idiosincrasia de nosotros los seres humanos. La conducción del niño, página 17. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, ¿dónde? Si no se instruye, no es instruir, pero dice correctamente. Porque hay instrucción negativa, cuando no llamamos la atención, cuando dejamos que hagan de todo, cuando las cosas sagradas en el hogar no tienen significado, cuando vengan a la iglesia no van a tener significado, corre, salta, brinca, grita y hace de todo. Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. Cuán importante es pues la escuela del hogar. Nuestros niños en la iglesia, ¿qué educación están recibiendo? Estoy hablando de la iglesia adventista. ¿Cuál es el ejemplo que nuestros niños están asimilando y bebiendo hoy en la iglesia? Hoy comentábamos con el pastor Bohr y decíamos, ¿cómo es posible que hay asociaciones, hay distritos, hay iglesias que no se interesan por la educación del niño? En algunos lugares conocidos por este servidor, en lugar de estar abriendo escuelas, se están cerrando las escuelas. Elena White lo dice muy claro. Si en una congregación hay 7 niños, y habla solamente de 7, se necesita abrir una escuela. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo con los niños es asegurar el porvenir de nuestra iglesia. Si somos descuidados con nuestros niños, el porvenir de nuestra iglesia es nefasto, el porvenir de nuestra iglesia es oscuro. No podemos avisorar un futuro que llegue a ser muy halagador. En la misma página 17, sobre los padres recae la obligación de dar instrucción física, mental y espiritual. Si no le damos la espiritual, le estamos coartando la mental, la física va a quedar ¿qué? Arruinada. Debe ser el objeto de todo padre asegurar para su hijo un carácter bien equilibrado, simétrico. Esa es una obra de no pequeña magnitud e importancia, una obra que requiere ferviente meditación y oración, no menos que esfuerzo paciente y perseverante. Paternidad responsable. Oramos, pedimos la bendición para el matrimonio y una vez que nos hemos casado, nos olvidamos de todo lo demás. Dejamos a Dios a un lado. Conducción del niño 18. La educación que se imparte en el hogar no debe considerarse como un asunto de poca importancia. Ocupa el primer lugar
en toda verdadera educación. Los padres y las madres han recibido la responsabilidad de moldear las mentes de sus hijos. En términos generales, hermanos, estamos generalizando. Los hogares, los padres en nuestros hogares no estamos moldeando la mente de nuestros hijos. La está moldeando la internet, la está moldeando la televisión, la está moldeando los cuenticos, la está moldeando los amigos de otras instituciones, la gente de la calle. Hemos perdido esa responsabilidad. Y en la conducción del niño, en la página 81, muchos padres cristianos fracasan en la tarea de mandar a sus hijos después de ellos y luego se admiran de que sus hijos sean perversos, desobedientes, desagradecidos e impíos. Estamos hablando de adventistas. Tales padres están bajo el reproche de Dios. Han descuidado el deber de criar a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Para los que tienen hijos pequeños, ¿qué está sucediendo en el seno de nuestro hogar? Voy a hacer una pregunta a todos los que estamos en esta noche aquí, los que nos están viendo por el internet y por la televisión. ¿Qué estamos haciendo nosotros para la educación de nuestros hijos? ¿Qué representa un hijo en nuestro hogar, en nuestra vida? ¿Sabe lo que representa? Tendríamos que seguir el ejemplo que nos dio Abraham. Si nosotros vamos allá a Génesis, vamos a encontrar en el capítulo 18, el verso 19, que quien da un valor al hogar de Abraham, ni siquiera es el pueblo, ni siquiera es él. Y el Señor dice, yo sé que Él mandará a su casa. Tenía esa convicción, eso tenemos nosotros que llevarlo en nuestra vida cotidiana, en nuestros hogares. Una pregunta, ¿saben ustedes dónde están sus hijos? Estoy hablando del lugar. Pregunta número 2, ¿sabe con quién están vuestros hijos? Pregunta número 3, ¿saben lo que están haciendo vuestros hijos? Algunos, como padres, los hijos son una carga en el hogar. ¿Y qué es lo primero que hacen? No molestes aquí, yo estoy ocupado, yo estoy ocupada, tenga la bondad y se va para la calle. Y se va para la calle. Y cuando quiere tenerlo en el hogar, no, ya no pertenece al hogar, ¿ya pertenece a qué? Perteneces a la calle. Las cosas del hogar no tienen sabor, las cosas del hogar no tienen gusto. Mis apreciados, tenemos que ser conscientes. Dios tiene una pregunta para nosotros en el día final. ¿Dónde están los hijos que te di? Y no podemos titubear. Bueno, Señor, yo hice todo lo posible. No podemos salir con eso al Señor. Es que el Señor no lo sabe. El Señor lo sabe. Entonces, ¿por qué le pregunta? Porque quiere que Él sea consciente de que Él es responsable de la situación de sus hijos. Muy bien, vamos a la tercera. Al capítulo 10, los versículos 24 al 26. 10, 24 al 26. No será así. Id ahora vosotros los varones, es capítulo 10, dije 24, estaba leyendo otra vez la segunda. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová,
solamente queden ahora vuestras ovejas, vuestras vacas. ¿Vayan quiénes? Vayan vuestros hijos. Cuando nosotros insistimos de que estamos haciendo la voluntad de Dios, Satanás, ¿qué? No va a insistir. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificio y holocausto. No solamente iban a llevar, ¿qué? Lo de ellos. Que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. ¿Cuál es la tercera gran tentación de Satanás? Satanás quiere tener el control del bolsillo de todos nosotros, particularmente el adventista del séptimo día. Quiere tener el control. Notamos, ¿no es cierto? Ustedes no pueden salir, y si salen, tienen que estar aquí en la frontera. No pueden salir de Egipto. Salgan de la ciudad, pero Egipto es de ustedes. El mundo es de ustedes. Número 2, cuando resistimos, usted ve que ahora va un poco más fuerte. Entonces vayan, pero los hijos me pertenecen. No, los hijos son de Jehová, los hijos son de Dios. Ah, está bien, entonces vayan también los hijos. Pero una cosa, las vacas, el ganado no puede ir. ¿Qué dijo el Señor? Donde esté vuestro tesoro, allí estará también ¿qué? ¿Qué estaba pidiendo? Vayan ustedes, pero ¿qué es el tesoro? ¿Qué iba a estar en la mente del israelita? Ah, todo mi caudal de bienes, todo lo que yo poseo, todo lo que yo tengo, lamentablemente está en Egipto. Entonces, ¿cuál es su pensamiento? ¿Regresar a dónde? Regresar a Egipto. Ir a Egipto. Nuevamente a Egipto. Pero ya dijimos que una vez que tomamos la determinación de salir de Egipto, no hay que volver allá. Satanás quiere que nosotros veamos los diezmos y las ofrendas como una carga, como algo que la iglesia nos ha impuesto a nosotros y que yo no voy ahorita a seguir en ese jueguito con la iglesia. ¿Dónde está el corazón de esa persona que piensa de esa manera? ¿Está en Dios o está en el dinero? ¿Está en Dios o está en los recursos materiales? ¿Dónde está su corazón? Review and Herald, del mayo 16 de 1893. El espíritu de liberalidad cristiana se fortalecerá a medida que se lo ejercita y no necesitará estimulación malsana. Todos los que poseen este espíritu, ¿cuál espíritu? De liberalidad. El espíritu, que es el espíritu de Cristo, con gozosa presteza, o sea, rapidez, llevarán sus donativos a la tesorería del Señor, inspirados por su amor a Cristo y por las almas por quienes Él murió, sienten una intensa urgencia por desempeñar fielmente su parte. Algunos nos convencemos a medias de esto. Algunos damos a regañadientas los diezmos y las ofrendas. Y en esa misma revista, Review and Herald de mayo 15 de 1900, dice así: sería mucho mejor, ojo a lo que vamos a leer, sería mucho mejor no dar nada que dar de mala gana, porque cuando compartimos nuestros recursos sin la intención de dar voluntariamente, nos burlamos de Dios. Recordemos que estamos tratando con alguien, y está en mayúscula, de quien dependemos para recibir toda bendición. Con alguien que lee cada pensamiento de nuestro corazón y hasta los propósitos de la mente. ¿Cómo está nuestra fidelidad a Dios, hermanos? Con relación a los diezmos y las ofrendas. Creemos que es una carga pesada. Y por eso, ¿por qué Dios sería caprichoso
de pedir 10%? ¿Por qué no pidió el 8, el 5, el 3, el 2 o el 1? Yo sería feliz dando el 1, dicen algunos. Satanás, Dios conoce más que nadie nuestra situación y por qué Él lo hizo, yo no lo sé, pero es lo mejor para quién, es lo mejor para mí. Deseado a toda la gente 125. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la tentación? El tentador, mire, esta es una nota que si de todo lo que dijimos durante toda la semana, un poquito larguita, nos quedara esta nota, ganamos ya ganamos. El tentador no puede nunca, ¿qué es un nunca? Es un absoluto. El tentador no puede nunca obligarnos a hacer lo malo, no puede dominar nuestra mente a menos que la entreguemos a su dirección. La voluntad debe consentir y la fe abandonar su confianza en Cristo antes que Satanás pueda ejercer su poder sobre nosotros. En otras palabras, ¿cuándo cedemos a la tentación? Cuando nosotros creemos que somos autosuficientes. Cuando nos consentimos a nosotros mismos. Cuando abandonamos nuestra confianza en Dios. Satanás dice, ya cayó. No tengo que hacerle mucha fuerza, ya cayó, ya cayó. ¿Cómo hacía Cristo, hermanos? Porque Cristo es nuestro digno ejemplo. Para Él, eso es el deseo de toda la gente 101. Para Él la soledad del desierto era una manera bienvenida de escapar de la sociedad en la cual las sospechas, la incredulidad y la impureza lo compenetraba casi todo. Desconfiado de su propia fuerza para resistir la tentación y huía del constante contacto con el pecado a fin de no perder el sentido de su excesiva pecaminosidad. En esa misma página, para él la soledad del desierto era una manera bienvenida de escapar de la sociedad en la cual las sospechas, es la misma, la estaba leyendo, es la misma. Página 268, de Patriarcas y Profetas. Dios habla a los hombres por medio de sus siervos, dándole amonestaciones y advertencias y censurando el pecado de cada uno, una oportunidad de corregir sus errores antes de que se arraiguen en el carácter. Pero si uno se niega a corregirse, el poder divino no se interpone para contrarrestar la tendencia de su propia acción. La persona encuentra que le es más fácil repetirla, va endureciendo su corazón contra toda influencia del Espíritu Santo. Mis apreciados, y también nos dice que el que nos dio a nosotros el poder para vencer, y dice que el que cedió una vez a la tentación, cederá con más facilidad a la segunda. Viene en la nota anterior. Las tentaciones de Satanás siempre van dirigidas a distorsionar en las personas los dones que le fueron conseguidos desde su creación, física, mental y espiritual. Y vamos a un texto. En el mismo libro de Éxodo, ahora para que entendamos un poquito esto, y vienen los parabienes ahora. No quedaríamos nada con solamente decir que todo es negativo, no, hay positivo también aquí. Vamos al capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 31 y 32. Capítulo 2. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche. Esto ya es después de la última plaga, ya cuando todo estaba consumado. Y dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis hecho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e ido, y bendecidme también a mí. Cada vez que nosotros enfrentamos con un así dice Jehová a Satanás, Satanás nos va a insistir. Cada vez que nosotros le damos los motivos para que Él esté sobre nosotros, Satanás va a estar latente y presente en nuestra vida cotidiana. Un texto paralelo a este sería el que encontramos en Mateo capítulo 4 y el versículo número 11, donde habla allí de las tentaciones de Jesús. Una vez que Jesús lo encaró con una así dice Jehová,
El versículo 11 dice lo siguiente, ¿y Satanás qué? Y Satanás lo dejó, Satanás lo abandonó. Si tú y yo hacemos lo mejor de nuestra parte para estar con nuestro Dios, no nos pongamos a vivir del recuerdo. Aquellas cosas que hemos abandonado en nuestra vida cristiana, que las hemos olvidado, aquellas que son un baluarte en nuestra experiencia cristiana, esa es la que tiene que relucir en nuestra experiencia, en nuestra vida. En esta semana hemos visto que Dios es un Dios de amor y de misericordia, que nos ama. Y Dios quiere hacerte una invitación hoy, pero no se la voy a hacer yo, dejemos que Él mismo la haga. Vamos a Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio al capítulo número 7, y del capítulo número 7 vamos a leer el versículo 9. Dios quiere hacer algo contigo hoy y conmigo. Dice así, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuántas generaciones? Dice, hasta 1000 generaciones. Una generación, el que más da son 40 años. Serían 40.000 años que el Señor quiere bendecirte. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Mis bendiciones no son por un rato, mis bendiciones son eternas. ¿No quisiéramos hoy hacer un pacto con Dios? De decirle, Señor, tú me diste una parte física, me diste una parte material, me diste una parte espiritual, me diste recursos, me diste talentos, me diste tiempo, me diste cuerpo, Señor. Yo no lo he usado como tú me pides que yo lo use, pero hoy, en la confianza que tú me das a través de tu palabra, hoy quiero hacer un pacto contigo. Quiero ser un hijo tuyo, no solamente para esta tierra. Quiero ser un hijo tuyo por toda la eternidad. ¿Y qué le va a decir Dios? Bien, así me gusta. Tú eres un siervo fiel. Venga, desde ahora ya comience a disfrutar las delicias del cielo y de la tierra prometida. ¿Cuántos de ustedes les gustaría hacer eso? El Señor les bendiga, el Señor les cuide. Y si no nos volvemos a ver pronto, que podamos encontrarnos disfrutando todos de las delicias de Dios en el reino de los cielos.